Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien, nos volvemos a encontrar, ¿cierto? Bajo este medio, después de estas 2 semanas de vacaciones que tuvimos, espero hayan descansado, la hayan disfrutado dentro de la medida que se puede, ¿cierto? Bajo todas estas circunstancias en las cuales estamos viviendo, ¿cierto? Bueno, en este segundo semestre la metodología va a ser prácticamente la misma por el momento, se trata de estos videos, trabajo del libro, las dudas siempre dispuesto a resolver y todo eso. Bueno, sin tanto preámbulo, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos antes de las vacaciones y estamos en el marco, ¿cierto?, sobre la conquista de América y lo habíamos llevado lo que era el descubrimiento y la conquista de nuestro país, de Chile, en donde hablamos en el video anterior, ¿cierto?, de dos personajes claves, ya sea en el ámbito del descubrimiento como en la conquista de nuestro país. Entonces dijimos que el descubridor de nuestro país era Diego de Almagro, ¿cierto? Y analizamos todo el viaje de expedición que él realizó hacia nuestro territorio, una expedición muy sacrificada con una gran cantidad de soldados españoles y anaconas, ¿cierto? Y que fue un rotundo fracaso, ya partiendo incluso por las mismas rutas que tomó. Recuerden que se le ocurrió venirse por la cordillera y se devolvió por el desierto. Murieron muchas personas en ese tránsito. Llega a Chile, se encontró con la resistencia indígena de los mapuches, ¿cierto? Donde se generó la primera batalla entre mapuches y españoles, que era la batalla de Reino Huelén, donde termina arrancando Diego de Almagro y nunca pudo encontrar lo que él venía a buscar, que eran metales preciosos, oro y plata. Pero aún así es considerado el descubridor de nuestro país. Y después hablamos sobre la figura de Pedro de Valdivia, ¿cierto? Quien es considerado el conquistador de nuestro país, que a diferencia de Diego de Almagro vino con muy pocos hombres, o sea, muy pocos españoles y muy pocos de Anaconas, y vino con la primera mujer europea a nuestro país, que era Inés de Suárez, ¿sí? A diferencia, así, de Diego de Almagro, Pedro Valdivia tuvo, entre comillas, un mayor éxito con esto, ya que sí él fundó ciudades y especialmente la ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura, que hoy en día la conocemos como Santiago, que es la capital de nuestro país, y siguió avanzando en el territorio, ¿cierto? Y construyó tan distintos fuertes, que las fuertes simplemente eran distintas fortalezas para protegerse de los ataques de los mapuche. Recuerden que el verdadero objetivo de Pedro de Valdivia era llegar, ¿cierto?, hasta el estrecho de Magallanes y fundar ahí una ciudad que sirviera como una ciudad de paso, ya que recuerden que este estrecho une el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Ese era su verdadero objetivo. Ya ahora sí también venía a buscar gloria y fama y también metales preciosos, ¿ok? Ahora, lo que no sabían estos españoles, tanto Diego de Almagro como Pedro de Valdivia, es que acá en Chile existía un grupo indígena, ¿cierto?, que se caracterizaba por ser muy, pero muy buenos guerreros y que le iban a generar la resistencia hacia la conquista española, que estos fueron los mapuches. Diego de Almagro lo vivió, ¿cierto?, en la batalla de Reinohuelén, insisto, pero el quien la sufrió mucho más fue Pedro de Valdivia. Recuerden que los mapuches viven especialmente en lo que hoy en día es la zona de la Araucanía. Aún así existe gran cantidad de mapuches también en lo que es la zona centro. Por ende, eh, Pedro de Valdivia sufrió mucho por esta guerra que tuvo contra los mapuches, que obviamente se oponían hacia el dominio español. Y este enfrentamiento que enfrentó obviamente a los españoles contra los mapuches es conocido como la Guerra de Arauco, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Por favor, no se nos olvide nunca más cómo se llama esta guerra, porque es parte de nuestra historia, de nuestra cultura. Guerra de Arauco, enfrentamiento entre los españoles y los mapuches, ¿ok? Y esto lo comenzamos a ver a partir de la página 114. Cuando se inicia la guerra de Arauco, simplemente se inicia con la batalla de Reino Huelén, ya que enfrentó a las tropas de Diego de Almagro con un triunfo de los mapuches, ¿ok? Pero cuando llega Pedro de Valdivia sí, se encuentra con la resistencia mapuche aún así. Y aquí tenemos al primer gran líder mapuche que por lo menos aparece en la historia, que es el señor Michimalonco, como lo contamos en la página 114. ¿Quién fue Michimalonco? Fue un toqui, ¿cierto? Un líder de los mapuches que dice Picunche. Ojo, a ver, ojo con esto, vamos a hacer un poquito de segundo básico.
todos estos pueblos indígenas que terminan en che, los picunches, los pehuenches, los puelches, etcétera, etcétera, todos son mapuches. La diferencia es que son mapuches que viven en la cordillera, mapuches que viven en el norte, mapuches que viven en el oeste. ¿Ya? Por eso son esas denominaciones de picunche, pehuenche, puelche. Todos los que terminan en che simplemente son mapuches, ¿ok? Bueno, tenemos a Michimalonco como el primer gran líder, ¿cierto? Mapuche que enfrentó a los españoles. Y sin ir más lejos, Michimalonco invadió la ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura, que llevaba prácticamente 6 meses de vida desde que la había creado Pedro de Valdivia. Y Michimalonco juntó una gran cantidad, centenares de guerreros mapuches y destruyó toda la ciudad de Santiago. O sea, destruyó toda la ciudad que había creado Pedro de Valdivia, donde mató a gran parte de la población española que vivía en ese entonces. Pedro de Valdivia logró salir con vida. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no los destruyeron a todos? Simplemente porque aquí Inés de Suárez, ya esta mujer que vino acá, que yo les comentaba que era la amante, ¿cierto?, de Pedro de Valdivia, jugó un papel muy importante y también muy, por decirlo de alguna forma, muy brutal, no sé si será la palabra, pero ella, ¿cierto? Agarró a unos líderes mapuches que tenían prisioneros, ¿ya? Y esa es la razón por la cual Michimalonco atacó, para poder liberar a estos mapuches que tenían prisioneros, y simplemente Inés de Suárez les cortó la cabeza a estos líderes mapuches y se las tiró en la plaza a los mapuches para que vieran lo que ellos hacían. Los mapuches quedaron tan anodadados cuando vieron eso, tan sorprendidos, que tuvieron mucho miedo y salieron arrancando. ¿Ya? Y por eso Inés de Suárez en parte salva un poco a la ciudad de Santiago, a pesar de que fue totalmente destruida por Michimalonco. Y esta es la primera, ¿cierto?, gran destrucción que sufren los españoles en base de los mapuches, con este líder Michimalonco. ¿Ok? Ahora sí, ¿cierto? No pudieron derrotar a Pedro de Valdivia, y Pedro de Valdivia era una persona muy porfiado, por decirlo de alguna forma, y él quería cumplir su objetivo, sí o sí, que era simplemente llegar al estrecho de Magallanes y fundar una ciudad ahí. Y comienza a avanzar poco a poco hacia el sur, ¿ok? ¿Cuál fue el problema de Pedro Valdivia? Que ellos obviamente no conocían el territorio chileno y tampoco las culturas chilenas, por ende, él nunca pensó que mientras más al sur iba, mayor iba a ser la resistencia mapuche. Aún así, aquí podemos ver la página 115 que construyó distintas ciudades y fuertes, ¿ok? Tenemos en 541 fundó Santiago, en 1544 en el norte se fundó La Serena, ya después se crea el fuerte de Concepción, el de Valdivia, el de Villarrica y el de Osorno, ¿ya? Y así poco a poco se estaba adentrando en el territorio chileno. Ahora, Pedro de Valdivia ya estuvo muchos años en Chile con vida, prácticamente unos 20 años, 30 años. Y dentro de ese tiempo, él tomó a un niño mapuche, ya que lo llamaba Felipe. Y este niño creció con los españoles. Y este niño, ya llamado Felipe, que fue el nombre que le puso Pedro de Valdivia, pero que originalmente se llamaba Lautaro, él vio todas las técnicas de guerra de los españoles, ya como él creó. ¿Por qué? Porque este niño, Lautaro o Felipe, era el cuidador de caballos de Pedro de Valdivia. Entonces él siempre estaba en las batallas de Pedro de Valdivia y él vio cuáles eran las técnicas de guerra de los españoles. No solo eso, sino que aprendió a cabalgar los caballos. Los mapuches no sabían cabalgar los caballos, porque acá en Chile obviamente no existían caballos, los caballos los trajeron los españoles. Y poco a poco comenzó a crecer, ¿cierto? Y comenzó a aprender todas estas técnicas de guerra de los españoles. Obviamente él odiaba a los españoles, o sea, cada vez cuando él creció, ¿cierto?, en su vida, él veía las atrocidades que realizaban los españoles contra los mapuches, los abusos que ellos hacían. Por ende, creció, generó un odio en este joven, en Lautaro, ¿cierto?, hacia los españoles. Cuando era mucho más grande, ¿qué es lo que hace? Simplemente se arranca de los españoles y viaja hacia el pueblo mapuche y los une a todos bajo una gran guerra. Lautaro, o sea, bajo un gran ejército, perdón. Lautaro es el líder mapuche más importante de la guerra de Arauco, sin lugar a dudas, ¿ok? Él prácticamente unió a los mapuches. Los mapuches antes eran pequeñas comunidades que con distintos líderes, no eran un gran pueblo unido, pero Lautaro los unió a todos para poder enfrentarse a los mapuches. Ahora,
¿Qué es lo que ocurre? Que cuando comienzan los mapuches a utilizar las técnicas de guerra de los españoles, ¿cierto? Comienzan a vencer a los españoles. Y los españoles quedan sorprendidos porque dicen, oye, pero ¿de dónde aprendieron esas técnicas? Y es simplemente porque Lautaro se las enseñó al resto de los españoles. Ahora, una gran ventaja que tenían los españoles, como lo vamos a ver acá en la página 116, simplemente es que conocían el territorio, o sea, los mapuches conocían muy bien su territorio, por ende, ¿cierto? Sabían, le tendían trampas a los españoles, como por ejemplo, los llevaban a pelear a terrenos, ¿cierto? Con mucha humedad y mucho barro. ¿Qué es lo que le pasaba a los españoles? Que llevaban con las armaduras, por ende eran muy pesados y ellos se hundían y quedaban atrapados en el barro. Y cuando eso pasaba, los mapuches los atacaban. O sea, los mapuches tenían técnicas de guerra muy, pero muy inteligentes, ¿cierto? Y a eso le sumamos que aprendieron las técnicas de guerra de los españoles que Lautaro les enseñó a los demás. Recuerden, Lautaro, antes que era un sirviente de Pedro de Valdivia y que se escapó. Por eso les digo que Lautaro es el líder mapuche más importante de la guerra de Arauco. Sin ir más lejos, Lautaro termina, ¿cierto?, por derrotar a Pedro de Valdivia en la batalla de Tucapel en el año 1553. No solo lo derrota, sino que lo termina asesinando. O sea, él asesinó a su antiguo amo. Y no solo eso, sino que agarró su corazón y se lo comió. Para los mapuches tenían la creencia de que si usted se comía el corazón, ¿cierto?, de su enemigo, podía obtener las virtudes, ¿cierto?, las habilidades de su enemigo. Aún así, después Lautaro murió con el tiempo, ¿cierto?, en estas batallas y surgieron otros líderes mapuches muy, muy importantes, como fue Galvarino, Caupolicán, que son otros líderes también muy importantes. Ahora, el último gran líder mapuche se llamaba Pelantaru, ¿ok? Que Pelantaru simplemente comandó lo que fue la batalla de Curalaba, ¿cierto? Y que fue una gran victoria para los mapuches y con esto los españoles se dieron cuenta de que simplemente no podían derrotar a los mapuches y ¿qué es lo que hacen? Se terminan rindiendo. Sí, escucharon bien, se terminan rindiendo. Los españoles se rindieron hacia los mapuches. Los mapuches ganaron la guerra de Arauco y los mapuches con esto se transformaron en ser el único pueblo indígena de América que no pudo ser conquistado por los españoles. O sea, algo de lo cual hay que sentirse muy, pero muy orgulloso, ¿cierto?, sobre nuestro pueblo mapuche, el único pueblo que no pudo ser derrotado por los españoles. Los españoles derrotaron a los aztecas, a los incas, que eran civilizaciones mucho más grandes que el pueblo mapuche. Los mapuches ni siquiera tenían grandes ciudades, ya eran solamente comunidades pequeñas. Y aún así no los pudieron derrotar. Los mapuches derrotaron a los españoles. Y es con eso, ¿cierto?, se acaba la famosa Guerra de Arauco. Y esto tiene una consecuencia muy importante. ¿Cuál es la consecuencia de la Guerra de Arauco? De que se firma el territorio chileno, ¿ya? ¿Cuál va a ser el territorio chileno? Simplemente llegaba desde la zona de Antofagasta hasta el río Biobío. Todo lo que hoy en día conocemos como la zona central y el norte chico era Chile para los españoles. Chile dominado por los españoles. Todo lo que quedaba al sur del río Biobío era territorio de los mapuches, ¿ok? Todo lo que conocemos como la zona sur era territorio de los mapuches, simplemente porque ellos fueron los que ganaron la batalla de Arauco. Y este territorio va a quedar así demarcado por mucho tiempo, pues durante prácticamente 400 años, ¿cierto? Va a quedar este territorio dominado por los mapuches, viviendo de manera libre, de manera independiente, de manera en paz. Todo lo que está al norte del río Biobío era el territorio chileno controlado por los españoles, ¿ok? Así que eso, chicos, espero que se haya entendido. Solamente eso quería ver hoy día, el tema de la guerra de Arauco. Insisto, resumen, la guerra de Arauco es la guerra que enfrentaban los españoles contra los mapuches, ¿cierto? Guerra que la terminaron ganando los mapuches y viviendo ellos de manera armónica en paz al sur del río Biobío. Al norte del río Biobío fue el territorio que lograron conquistar los españoles, ¿ok? Así que eso espero se haya entendido. Cualquier duda que tengan, por favor me la realizan, me escriben y la corregimos. ¿Cuál va a ser la actividad de hoy día? Simplemente en la página 117 hay dos preguntas que las van a realizar. Ahora sí, igual pueden leer estas partes del libro, hay detalles que a veces igual paso, ¿ok? Así que eso, chicos, que estén muy bien, cuídense mucho, les envío muchos saludos a todos. Chao, chao, chao.